exhortaba y decía: no te afanes por la comida, por el vestido, porque Dios se ocupa de todo eso, dice. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Pero ¿quién se ocupa de la vida espiritual? Gloria a Dios por usted, hermano, que está en este lugar alimentando su vida espiritual con la palabra de Dios. Pero cuánta gente, hermano, descuida su vida espiritual. Por favor, mire, en segundo lugar, en primer lugar, la idea es entender qué es la vida espiritual. En segundo lugar, hermano, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene la vida del Espíritu? Y mire, en el capítulo 2 que leíamos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Hermano, ¿cómo se obtiene la vida espiritual? ¿Cómo se obtiene la vida del Espíritu? Hermano, el Evangelio de Juan capítulo 1 dice, hermano, que Jesús vino a los suyos, pero que los suyos, su nación de Israel, no le recibió. Mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos. ¿De ser hechos el qué? Ojo, ojo, atención por favor. ¿De ser hechos el qué? Hijo de Dios. Y dice: los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Ahora, pongan atención a esto, porque esto es bien interesante, hermano. Todos, como hemos nacido de, hermano, simiente humana, y venimos, ¿qué digo?, de un linaje humano, la parte humana tarde o temprano tendrá que terminar. Pero ahora que somos hijos de Dios y la vida de Dios, la vida del Espíritu está en nosotros como hijos de Dios, como Dios es eterno, la vida de Dios en nosotros es eterna. Y aunque la vida física muera, la vida espiritual es eterna, porque es Dios quien la ha dado. Aleluya. Ay, Señor, ayúdanos a entender esto. No sé si me expliqué claramente esto. Se lo voy a plantear así, de nuevo, si por si acaso alguien no haya entendido bien. Mis hijos que yo di a luz, como yo soy humano, ellos tienen, hermano, una genética humana, que al igual que yo se desgastará un día y desaparecerán un día, porque son hijos de hombre. ¿Me están oyendo, hermanos? Usted que tiene hijos, como ser humano que usted es y que ha engendrado su genética humana en ellos, ellos también un día, al igual que usted, van a desaparecer. Pero ahora que ustedes y yo tenemos una doble genética, ¿sí me están entendiendo lo que estoy diciendo, hermano? Tenemos una genética humana y ahora tenemos una genética divina. Mi papá me engendró y como humano, sus genes humanos me criaron, me formaron, y un día voy a tener que desfallecer. Un día, al igual que mi papá. Mi papá murió cuando yo tenía 11 años, ya hace muchos años. Pero ahora, además de ser hijo de mi papá, Wenceslao se llamaba él, Bencito le decía a toda la gente. Ahora, aparte de ser hijo de don Wenceslao, soy hijo de Dios. Pero mi Padre Celestial nunca ha conocido la tumba ni la conocerá. Por lo tanto, como hijo espiritual que soy de mi Dios, de mi Padre Celestial, mi parte divina, mi parte espiritual, la vida de Dios en mí jamás morirá. La vida que tengo de Dios es una vida eterna. La vida que usted tiene de Dios es una vida eterna y jamás termina. Aleluya. Por lo mismo, cada uno de los que estamos acá deberíamos de valorar, deberíamos de cuidar de esa vida espiritual. ¿Cómo se obtiene la vida espiritual entonces? Cuando Él, hermano, coloca su gene espiritual divino en nosotros. Lo que ya leímos en Efesios, hermano, Él os dio vida a vosotros, despertó nuestro espíritu, y la parte divina que estaba en nosotros adormecida, cauterizada, el Espíritu de Dios viene. ¿Se recuerdan ustedes de aquella figura que Dios le dio a Ezequiel de la parábola del valle de los huesos secos?
¿Se recuerdan, hermanos? El profeta fue llevado a aquel valle de huesos secos. Y el profeta pregunta, o más bien Dios le pregunta: ¿vivirán estos huesos? Señor, dice el profeta, no lo sé, tú lo sabes. Y Dios le dice al profeta: profetiza, hijo de hombre, profetiza. Ojo, ¿cómo se recibe la vida espiritual? ¿Cómo se recibe la vida del Espíritu? Y ve aquí dos cosas. Profetiza, hijo de hombre, profetiza. Y Ezequiel profetizó sobre los huesos. Y de repente dice, un gran estruendo se comenzó a escuchar cuando los huesos comenzaron a moverse, chocando unos con otros, hermanos, y comenzaron a formar esqueletos, luego cadáveres. Y después de estar los esqueletos, subió nervios, subieron músculos, subió piel, y estaban los cadáveres, los cuerpos ahí. Note, primero le dijo Dios: profetiza, desata la palabra, libera la palabra, porque la palabra de Dios produce vida en aquel que la oye. La palabra de Dios produce vida en aquel que la recibe. La palabra de Dios es vida. Aleluya. Jesús lo dijo así: las palabras que yo os hablo, dijo él en San Juan, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Por eso en 1 de Pedro capítulo 2 y verso 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Porque la palabra de Dios, que Pedro la compara con la leche, al igual que un niño recién nacido. Un niño recién nacido, cuando un niño acaba de recién nacer, ¿qué es lo que hacen los médicos? A ver, dígame, por favor, las señoras que están acá. ¿Se lo llevan a la mamá para qué? Métale la teta, le dicen. Métale la chiche. ¿Sí o no? Gloria a Dios, por aquí hay mamás lecheras, va. No, de verdad, hermanas. Si aquí hay alguna señora que tuvo buenas ubres, debe dar gracias a Dios por eso, porque hay mamás que, aunque quisieron, y usted sabe que la leche materna, que es la leche que Dios ha diseñado, no existe mejor fórmula que la leche materna. No existe, porque lo que Dios hace siempre es bueno. Siempre es lo mejor lo que Dios hace. Por eso, gloria a Dios por aquellas mamás lecheras. Métale la chicha y el bichito a veces está ahogando. Pero gloria a Dios por eso. Porque ¿qué pasaría si no se le da leche? ¿Qué pasaría si no se le da leche? Si no se le da de mamar a ese bebé o a esa bebé, ¿qué pasaría? Se desnutre y muere. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a un creyente cuando no alimenta su vida espiritual? Se desnutre y muere. Por eso yo les he dicho tantas veces, hermano, yo tengo una gran preocupación por aquellas personas que en esta temporada de fin de año se pierden casi todo el mes de diciembre, porque no se están alimentando. Díganme ustedes, hermanos, ¿ustedes son capaces de pasar un mes sin comer? Ustedes no son capaces de comer ni siquiera un día. De verdad, muchos de ustedes ni un día aguantan. Y apenas son las 11 y ya chisporrotean los yunques. Ay, yo tengo hambre, ay, yo me estoy. Y dicen así, oigan como dicen: me estoy muriendo de hambre. Oiga como lo dicen. Me estoy muriendo de hambre. Porque al no comer se está muriendo, ¿sí o no? ¿Cuántos acá alguna vez han ayunado 3 días consecutivos? ¿Uno? Algunos a la fuerza cuando les toca la preparación, porque ellos por sí solos, ay Dios, ahí ni modo, tienen que ayunar 3 días, hermano. Y ya el segundo día, que ayuden por favor, hermano, agárreme por favor, que no aguanto ya.
Pero es porque está en preparación, porque si no hubiera preparación, ay Dios, que va a andar ayunando. Pero bien, qué bueno que lo hace, va. El punto es que usted por usted mismo, si usted le dice, hoy voy a ayunar, ¿cómo no? Pero sí son capaces de decir, yo no voy a ir hasta el otro domingo. ¿Me están entendiendo, hermano, eso? ¿Qué cree usted que le va a pasar a su vida espiritual? ¿Por qué cree usted que hay tanto creyente carnudo? Hay creyentes que son caprichosos, bravucones. Romanos 8:1 en adelante, lea por favor conmigo. Esto se está poniendo bueno. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ojo, dice después, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En vez de ir a comer un plato suculento de palabra de Dios, con suficiente vitamina y oxidantes, hermano, y vitamina B6, B12, B16 y lo que usted quiera, con hermano complejo y hígado crudo y usted lo que, hermano, todo lo que usted quiera, agarran para los planes a comer pupusas. Se van a Metrocentro a vitrinear. Hello. Cualquier parecido es pura coincidencia. Ay, que se espere. Sí, es que es el problema, hermano. Óigame, no hemos valorado la vida del Espíritu, pero para la carne, ¡ja! Mire, hermano, en diciembre, tengan cuidado. Oiga lo que le voy a decir ahorita, hermano. Y no es profecía, simplemente puede pasarle a usted. Si en enero usted va a hacerse un chequeo médico, podría caber la posibilidad de que el doctor le diga, usted tiene diabetes. No sé, ¿me están entendiendo, hermano? Seriamente, hermano. Pero no es que usted tenga diabetes. Y disculpe la expresión, lo que pasa es que tanta hartazón en diciembre. ¿Cuánta gente cumple años en diciembre? Pastel tras pastel, tras pastel, tras pastel. Y si usted le agrega el gramoxón, que tiene que no faltar ahí, la Coca-Cola, pues, azúcar, más pastel, más carne, más carbohidratos, arroz. Hermanos, si eso dispara el azúcar, ¡ja! ¿Y quién es el que no termina diciembre con sobrepeso? Y al final siempre dice, para disculparse siempre dice, y yo no sé por qué me he engordado si yo como poquito. Si así como duerme, si así como come, trabajar. Si así como llena la barriga, alimentar a su alma. ¿Por qué cree que no hay muchos hermanos acá ahorita? Allá andan en los centros comerciales, hermano. Sería bueno que mandemos un grupo para Soyapango, otro para allá, para Metrocentro, otro para Galerías y otro para no es propaganda, pero los diferentes centros comerciales. Y le aseguro que de baratitos va a encontrar de 5 a 10 hermanos que andan por ahí. En vez de estar alimentando su alma, su vida espiritual, están alimentando su carne. Bueno, digo alimentando porque muchos de ellos solo andan como el chinito, solo milando, porque ya a estas alturas están esperando el pago ya del 1 de enero. ¿Qué comer ni qué cosa? A lo sumo, una torta allá en camino, torta. Deja que vale $1. Entonces, ¿qué dice la Escritura, hermano? Ahora pues ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la vida espiritual. Hello.
Está ahí conmigo, ¿verdad, hermano? Por favor, no se me quede viendo a mí. Lea la Biblia, hermano. Aunque tengo cara de Biblia, pero no soy Biblia. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, de vida en Cristo, la vida de Cristo, la vida en Cristo que ustedes y yo tenemos, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Por favor, présteme su atención. Dice acá que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues, hermano, escúcheme por favor. ¿Quién se atrevería a decir lo que estamos acá? Que no anden en la carne, sino anden en el Espíritu. Bueno, yo sé que usted sí puede decirlo porque está acá. Pero los que andan por otro lado dando vía, hermano. No digo la gran vía, dando vía. Es que invitaron un cumpleaños. Es que salimos con nocheros. Cuando venga a Cristo, tus cheros te van a pegar un empujón para que te levantes aunque sea 1 metro. Nada que ver. Dice, vayamos más adelante por razón de tiempo. Verso 5. Porque los que son de la carne andan en los centros comerciales. Perdón, ¿cómo dice? Perdón. Los que son de la, ¿cómo dice? De la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en congregarse. Y el pueblo del Señor dice: aleluya. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que andan en el Espíritu, esos piensan en las cosas del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Yo sé que usted pudiera estar en cualquier otra parte. A ver, así honestamente, ¿cuántos de ustedes este día despreciaron alguna invitación quizás de sus amigos a salir a comer por allá, a salir a chotear por otro lado, por estar acá? Levanta su mano aquellos que los invitaron a alguna parte. Oye, ¿se da cuenta? Pero aquí estamos. Porque usted no piensa en las cosas de la carne, sino que pensamos en las cosas del Espíritu. Pero sigamos. Y dice, verso 6. Porque y este es el problema, hermano. Porque el ocuparse de la carne es... tengo que terminar, hermano. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hay 2 cosas que quiero finalizar diciendo. Primero, ¿cómo alimentamos la vida espiritual? Cuando hablaba del profeta Ezequiel, no terminé la idea. Le dice Dios: profetiza. Y profetizó, y por la palabra los huesos comenzaron a unirse unos con otros y formaron cadáveres, cuerpos, pero estaban todavía inertes. Y ahora es el profeta el que pregunta: Señor, ahí están los cuerpos, pero están muertos, ¿vivirán? Y entonces Dios le dice al profeta, ¿cómo le dijo? Si alguien se recuerda, profetiza al Espíritu. Y entonces el profeta profetizó al Espíritu y invocó el Espíritu, hermano, porque óigame, nosotros, como dice la Escritura, hemos nacido del agua y del Espíritu. El agua es la palabra y el Espíritu Santo de Dios, que nos ha dado vida a nosotros. Tenemos vida en Cristo Jesús, aleluya. Podemos alimentar nuestra vida con la palabra. Mire, es posible, como en otras ocasiones yo he dicho, que es posible acá en la iglesia haya hermanos que son un poco carnuditos. Pero yo prefiero que, aunque sea así, estén aquí y no en otra parte. Porque si estando en la iglesia son carnuditos, imagínense si dejan de congregarse. Terrible, ¿va? ¿Pero cómo alimentar la vida del Espíritu? Leyendo la palabra, oyendo la palabra, teniendo nuestro tiempo de intimidad y oración con Dios, congregándonos, sirviendo a Dios, adorando a Dios,
¿Cuántos de ustedes, hermano, adorando, levantando sus manos en exaltación y alabanza a Dios, han recibido milagros y sanidades? ¿Cuántos de ustedes un día sentados ahí oyeron la palabra y un rema de Dios cayó, impactó su vida y ustedes recibieron milagros? Entonces estamos alimentando la vida del Espíritu. Pero ¿qué de aquellos que piensan en la carne y nunca le alimentan su espíritu? Están gordos, como dijo Moisés cuando se refería a Israel. Cariñosamente Moisés se refería a Israel diciéndoles Jesurum. Es un término que Moisés usa para referirse a Israel. Y decía él: te engordaste, Jesurum. Te hiciste el gordo. Como Elí, ¿se recuerdan, hermano? El profeta Elí, el sacerdote Elí más bien, era gordo el hombre, dice. Y cuando le dieron la noticia de que sus hijos habían muerto, estaba en una mecedora él, y tan gordo que era, se fue para atrás, se desnucó. El peso que cayó sobre él hizo estragos en su humanidad. Hay gente que está gorda físicamente, pero su espíritu está flaco. Entonces, los peligros de descuidar nuestra vida espiritual. Dice Romanos, el ocuparse de la vida, el ocuparse del espíritu, es que dice ahí, es vida, pero ocuparse de la carne es muerte. Y mire, hermano, créame que esto es así. El ocuparse de la carne, ¿qué dice ahí? Y créame que eso es literal, hermano. Así como lo oye, eso es literal. El ocuparse de la carne es muerte, así como lo oye, muerte. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y a cuántos creyentes yo he visto descuidar su vida espiritual y se han muerto, hermano? Como usted quiera verlo, espiritualmente y físicamente. Me permite darle un consejo, finalmente. Alimente su vida espiritual. Aprecie. Cuando el apóstol Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros. Como cuando Dios creó a Adán y tomó del polvo de la tierra y estaba ahí la figura. Allí estaba, hermano, la silueta del hombre hecha de barro, hecha de tierra. Pero era tierra, era barro simplemente. Y Dios se acercó. Y Dios se acercó y se puso de rodillas y le agarró la boca y le abrió la boca y sopló en él aliento de vida. Y dice la Biblia, y fue el hombre alma viviente, ser viviente, porque Él es el que da vida, Él es el dador de la vida, y Él nos ha dado a usted y a mí la vida espiritual. Cuide la vida de Dios, valore la vida de Dios, alimente la vida de Dios. Aleluya. Como dije hace un instante, ¿pudiera usted pasar 3 días sin comer nada? 5 días sin comer nada, 7 días sin alimentarse. ¿Por qué entonces hay creyentes que dejan de congregarse 2, 3, 4, 5, 6, 8 días, 15 días? Dígame usted, ¿en qué estado, en qué condición puede encontrarse la vida espiritual de estos creyentes? Mi esposa y yo estamos bien claros en lo siguiente. En la iglesia hay muy buenos hermanos, excelentes hermanos, muy buenos hermanos, muy cercanos y amigables, si usted lo que quiere. Pero esos mismos hermanos que no alimentan su vida espiritual, tarde o temprano fracasarán y se morirán. Serio, hermano. Deje usted de comer 5 días y trate de correr. No lo hará. No podrá, porque no habrá fuerzas en su cuerpo. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? No alimente su vida espiritual.
No le dé de comer a su alma, a su espíritu. Y cuando venga el enemigo, ¿con qué fuerzas lo enfrentará? ¿Me están entendiendo? Por eso es que allá afuera, allá afuera, y quizás usted que me está viendo por televisión sea uno de esos, que un día estuvo en una iglesia cantando en victoria, pero dejó de alimentar su vida espiritual. ¿Y ahora qué es de usted? Allá afuera. Si usted va y hermano se queda ahí en la calle y comienza a detener cada persona que pasa, le aseguro que muchas de esas personas que van a pasar le dirán: sí, yo fui un día evangélico. Sí, yo un día iba a una iglesia. Sí, yo un día acepté a Cristo. ¿Y qué le pasó? Me descuidé. Le van a decir: descuidé mi vida espiritual. Eso es lo que le van a decir. Allá afuera un montón, lo que nosotros en el calor evangélico decimos, hay un montón de gente caída, decimos. Caídos. ¿Por qué? Porque descuidaron su vida espiritual, no alimentaron su vida espiritual. Un día fueron victoriosos, un día estuvieron cantando, gozándose, adorando, alabando a Dios, pero de repente dejaron de alimentar su vida espiritual y vino la decadencia, vino la falta de fuerza, vino la anemia espiritual e hizo su trabajo. Y entonces Satanás aprovechó: ahora lo agarro, ahora lo agarro. Alimenta tu vida espiritual, nutre tu vida espiritual, para que cuando venga el enemigo a querer enfrentarte, a querer provocarte, hermano, un trompón le vamos a dar nada y tendrá que salir volando. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa cuando un creyente ni siquiera puede con él, hermano? Creyentes que andan arrastrando los pies, creyentes que ya no aguantan, creyentes: no, ya no aguanto, yo voy a renunciar de mi célula, yo voy a renunciar de supervisor. Y yo el otro año le voy a decir: ya está terminando el año, comenzando el año, le voy a decir: pastor, ya no, yo voy a renunciar, pastor, ya no sigo, ya no tengo fuerza. ¿Por qué? Porque no estás alimentando. Pero mire, hermano, yo tengo 35, voy a cumplir en este año 36 años de ser cristiano, y tengo ganas de seguir adelante, dándole la buchaca al enemigo, peleando la buena batalla de la fe. ¿Y cuántos, hermanos, se levantan conmigo a decir: yo seguiré adelante, yo seguiré adelante, seguiré adelante? Aleluya. ¿Cuántos se ponen de pie, están dispuestos a seguir adelante alimentando su espíritu, hermano? A ver, póngase de pie. Aleluya.